Buenas tardes. Vamos a comenzar con la última sesión de la tarde del área temática de nuevas tecnologías en producción agrícola. Me gustaría deciros que, aunque desde que ha empezado el Congreso y venía asistiendo a las distintas ponencias que se están realizando, se viene hablando de las nuevas tecnologías y la transformación digital. Es una evidencia que las nuevas tecnologías y la transformación digital en todas las áreas en las que tienen influencia están marcando cambios importantes en la educación, en la economía y, evidentemente, en la agricultura y en la agroindustria no podía ser diferente. No podía ser diferente y de hecho, en el ámbito de la transformación digital en la agricultura, en los últimos años están surgiendo nuevas aplicaciones, cada día nuevas aplicaciones, todas ellas orientadas a lo que es la producción más eficiente, desde todos los puntos de vista, de todas las perspectivas. En el contexto actual podemos decir que la digitalización es el motor de la innovación en la actualidad en nuestro sector. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de muy diversas tecnologías, sensores remotos, sensores próximos, cloud computing, podemos hablar de inteligencia artificial, big data y un largo etcétera que vendría detrás, ¿no? Nosotros, desde la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, no he dicho mi nombre, me acabo de dar cuenta. Mi nombre es Lola Pérez Marín y soy profesora de la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes, y en la actualidad también soy la subdirectora de Relaciones Internacionales e Institucionales del centro. Y nosotros desde el centro somos conscientes de la importancia de estas nuevas tecnologías y por ello, aprovechando la ocasión que estoy aquí, no quiero dejar de presentar que hemos abordado el diseño de un nuevo máster para nuestro alumnado en transformación digital, con el acrónimo Digital Agri. ¿Y por qué? Porque pensamos que es esencial para nuestros alumnos el disponer de una formación en nuevas tecnologías para mejorar su empleabilidad. Y este nuevo máster lo vamos a poner a punto este año. En noviembre empezamos la docencia y vamos de la mano de muchas empresas del sector, tanto del sector agrícola, del sector agrario en general, pero también con empresas importantes del sector de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. Porque, bueno, estamos en un congreso de ingenieros agrónomos y los ingenieros agrónomos no nos podemos quedar atrás en esta era tecnológica y de desafío digital. Y, de hecho, yo creo que tenemos muchísimas cosas que decir en este ámbito, no como meros desarrolladores de tecnologías, pero sí como expertos de dominio, y de forma que seamos capaces de que estas nuevas tecnologías sean útiles para los retos reales que tenemos en nuestra sociedad en el ámbito del sector agrario, ganadero, rural, agroalimentario en general. Algunos de los ejemplos los llevamos viendo pues, desde ayer que comenzó el Congreso. Se han presentado distintas comunicaciones orales con muy diversas aplicaciones. Y bueno, pues esta tarde tenemos aquí algunos ejemplos más. Yo, sin más dilación, voy a dar paso a la primera comunicación de esta tarde, que se titula La conectividad al servicio del campo. La va a presentar don Alfonso Lorenzi, gerente de marketing táctico de la empresa John Deere Ibérica. Él es también ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, muchas gracias, Lola. Muchas gracias, en primer lugar, a José María, a Luis, por habernos invitado a estar aquí y a compartir algunas cosillas con vosotros. Como no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ir deprisa, pero centrándome en lo que puede ser más interesante para vosotros, ¿vale? Siempre que… Si lo enciendo, funcionará mejor. Siempre que empezamos a hacer una charla sobre nuevas tecnologías, me gusta empezar con los sumerios, ¿no?
sumerios de la antigua Mesopotamia, que empezaron a labrar la tierra y a generar la agricultura tal como la conocemos hoy en día hace 9.000 años, más o menos, ¿no? Curiosamente, si un sumerio se hubiese quedado dormido y se hubiese levantado a principios del siglo pasado, poco habría cambiado. Yo trabajo en una empresa muy conocida para todos vosotros, probablemente. Dentro tengo la suerte de que la gente, cuando hablamos de un tractor, suele pensar que es verde con las ruedas amarillas. Pero John Deere no empezó con los tractores, sino empezó con un arado de vertedera en el medio oeste americano. Y la imagen que nos ha traído hasta aquí con una empresa como la mía de John Deere es con un arado o con un apero tirado por 2 bueyes, muy parecido a lo que tenéis en la foto. Eso ocurrió en 1837. Bueno, pues hasta hace muy poquito no empezó realmente la aventura en la agricultura. No quiero hacer una evolución sobre las grandes revoluciones agrícolas, que una de ellas, por supuesto, fue la mecanización del campo, pero sí quería centrarme en lo que llamamos hoy agricultura 4.0, que la base es la agricultura conectada, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña reflexión con vosotros, compartiendo un poquito la historia de cómo hemos llegado hasta tener el campo conectado, que ya lo tenemos hoy en día. Han ocurrido ciertos hitos, ¿no? En el año, para que os hagáis una idea, nosotros presentamos el primer GPS alrededor del año 2000. En 2001 fue exactamente a 100 kilómetros de aquí, más o menos, en Sevilla. Se presentó a nivel mundial y John Deere empezó a trabajar con GPS. En 2001 nos decían que éramos unos locos, que cómo íbamos a tener un GPS en un tractor. Bueno, pues hoy el 90% de nuestros tractores, medio grandes, llevan un GPS de fábrica. No solamente un GPS, sino que llevan un guiado. Ya que llevan un GPS, sabemos dónde está localizado y se pueden conducir solitos, ¿no? Bueno, pues el hecho de tener el tractor geolocalizado o la máquina, no quiero centrarme solo en un tractor, sino también una máquina geolocalizada, nos ayuda a poder llevar sensores en las máquinas y documentar la información que están haciendo esas máquinas, ¿vale? Entonces, el siguiente paso normal, cuando hablamos de digitalización de la maquinaria, después del guiado viene la documentación. Los grandes expertos, los grandes usuarios de la documentación, una vez que empezaban a trabajar con esta información que generaban los datos, las máquinas, ¿no? Y empezaron a hacer agronomía gracias a la información conectada, no solamente la agronomía como la conocemos todos los que hemos estudiado agrónomos. Bueno, pues el siguiente punto sería la agricultura de precisión, ¿no? Cómo con esa información hacemos agricultura diferente en cada punto de la parcela, como por ejemplo puede ser aplicación de dosis variables, ya sea pues, sembrando o en pulverización, en tratamientos. Me estoy extendiendo, pero creo que es importante porque el siguiente punto, ya los que sean más expertos y unos frikis de las nuevas tecnologías y compraban una máquina que tenía GPS, que tenía documentación, que hacía guiado, que luego tenía un software de escritorio para hacer agronomía, lo siguiente que buscaban era la conectividad, que esa máquina estuviese conectada y esos datos los fuese comunicando directamente a nuestro entorno o a su ordenador al llegar a casa. Bueno, pues eso que solo lo alcanzaron unos poquitos hace unos años, hoy en día se ha vuelto patas arriba. Es decir, es curioso, pero el hecho de que los tractores ya vengan conectados de origen, muchas de las máquinas que se venden no solo John Deere, sino cualquier máquina agrícola, ya muchas de ellas vienen conectadas. Y eso ha invertido la pirámide de digitalización, con lo cual ahora mucha gente que tiene una máquina conectada, sin querer empieza a documentar, a hacer agronomía, a preguntar por dosis variables y a bajar hasta el GPS. Entonces, le hemos dado la vuelta a la demanda, ¿no? cosa que es bastante curiosa. Me he alargado un poquito en esta parte porque la consideraba importante y ahora simplemente quiero ponernos un ejemplo de para qué nos sirve la conectividad, ¿no? Si nos vamos a la última FIMA, por ejemplo, gracias al tener tractores conectados, obtuvimos una medalla por tener, la llamamos alertas de experto, ¿no? Esto consiste en que los tractores van enviando datos, los tractores que están conectados, la información que fluye por las líneas de comunicación, están conectados
y van enviando esa información de lo que está ocurriendo al aire, ¿no? Ya sea consumos, ya sea fallos, códigos de fallo de los distintos controladores, los ajustes de la transmisión. Bueno, pues nosotros todos esos datos los vamos analizando. Y entonces nos sirven para, por un lado, poder comparar unos tractores con otros, o unas máquinas con otras, unas cosechadoras con otras, con lo cual le podemos advertir al operario si está utilizando o no está utilizando bien la máquina. Y lo que es más importante, podemos compararla con ciertos patrones de conducta con nuestros sistemas de garantías, con nuestros sistemas de servicio al cliente, ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de fallo que ha podido tener una máquina sigue un patrón de conducta. Y si vemos que hay otra máquina que está siguiendo ese mismo patrón, le enviamos un aviso al propietario. Y ese propietario conoce a través de nuestros concesionarios que su máquina puede romperse pues en X horas. Y como las cosas con ejemplos se entienden mejor, siempre me gusta compartir un ejemplo que tuvimos hace relativamente poco, en el que un compañero mío de postventa nos estaba explicando este concepto, ¿no? Habíamos hecho un piloto con una concesión en España y estábamos hablando de un caso que habían tenido con una picadora de forraje. Una picadora de forraje, que es una máquina, cuando está trabajando, pues lleva un circo importante a su alrededor. Lleva, pues depende de las distancias, 4 tractores, 5 tractores, con remolques, moviendo todo el forraje que está cortando. Entonces nos llegó una alerta diciendo que esa picadora, si seguía trabajando de esa manera, probablemente el lunes, esto era un viernes, el lunes se rompiese. Se rompiese una pieza y iba a estar parada, entonces que tenían que o parar la máquina o cambiar esa pieza. ¿Sabéis lo que nos dijo mi compañero de postventa? Con una sonrisa con la que no he visto cosa parecida, nos dijo, pues llegó el lunes y la máquina se rompió. Digo, hombre, pues eso está muy bien, es muy de postventa eso de esperar y acertar un diagnóstico tan tremendo. Bueno, pues lo que quiero decir con esto es que no solamente nuestros compañeros de postventa acertaron, sino que nos está costando muchísimo el hecho de que las nuevas tecnologías se acepten en el campo, ¿no? La gran ventaja de que una máquina esté conectada en el campo es que, en este caso, por ejemplo, es que podemos evitar una avería. Bueno, pues vamos a aprovechar que se puede evitar una avería, ¿no? Vamos a aprovechar esa información. Y hoy tenemos que creer a los concesionarios de John Deere. Aquí tengo una foto, por ejemplo, de un taller de una concesión, la concesión que está en la provincia de Sevilla. Y esto que estáis viendo detrás mía es el puesto de un mecánico. Hay un mecánico que tiene 4 pantallas delante y se pasa todo el día analizando la información de los tractores que hay a su alrededor. Que quede claro, por supuesto, que los dueños de las máquinas han consentido dejarnos esa información, ¿no? Hoy en día, con la protección de datos, pues es bastante importante no utilizar información que no es vuestra. Otro ejemplo que me encanta poner es estas máquinas las habréis conocido la mayoría de los que estáis aquí, las habréis visto en el campo. Bueno, pues cuando comparamos una máquina de estas de mediados de siglo a lo que tenemos hoy en día, que son máquinas conectadas, cosechadoras que están comparando constantemente los datos de rendimiento, los datos de ajustes, el hecho de que un operario pueda ir sentado en la máquina sin tener mucha experiencia y el dueño del campo en su móvil puede estar viendo exactamente cómo está trabajando. Un mecánico puede estar conectado directamente en tiempo real, seguir la información que está manteniendo la máquina y poder comparar no solamente con su máquina, sino con máquinas agregadas que están trabajando en las mismas condiciones, con los mismos rendimientos, y a lo mejor hay una que está consumiendo mucho menos o que tiene mucho menos rotura de grano o que tiene muchas menos pérdidas. Bueno, pues todo esto es información, todo esto nos tiene que ayudar para ser bastante más eficientes. Y ya por último pongo otro ejemplo que hoy en día ayuda mucho a la sostenibilidad, tanto económica de los agricultores como del medio ambiente, que es un ejemplo de la gestión de nutrientes que tenemos en las picadoras de forraje o en el mismo analizador de infrarrojo cercano, pues puede ir colocado en una picadora de forraje o en una cuba de aplicación de purines, con lo cual vamos analizando constantemente cuánto nitrógeno estamos sacando del suelo, con la picadora sabemos cuánto nitrógeno existe en el forraje, sabemos con las abonadoras qué dosis de nitrógeno hemos aportado al campo, dónde está geolocalizado y sabemos cuánto hemos aplicado, qué dosis hemos aplicado con nuestra dosificador de purines. Eso quiere decir que estamos aplicando la dosis necesaria exactamente sin gastar un euro más o sin contaminar un poquito más el suelo, ¿vale? Sé que he ido rápido, no quiero pasarme de tiempo por respeto al resto de los que tienen que subir, así que espero que os haya gustado mucho. Cualquier pregunta que tengáis.
Me la podéis hacer. Muchas gracias.